Buenos días, José, Luciana, Damaris, Isabel, Ariana. Muy buenos días. Como les comentaba, el día de hoy nos toca desarrollar la semana número 3, lo que es estructura atómica. ¿Sí? En esta semana, la semana número 3, vamos a hablar sobre el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo se considera la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades en las reacciones químicas. Así vamos a definir al átomo. Ahora, el átomo vamos a dividirlo en dos zonas importantes. Una zona central llamada núcleo y una zona externa al núcleo llamada zona extranuclear o nube electrónica. La zona central, llamada núcleo, contiene a las partículas subatómicas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. En la zona extranuclear van a encontrarse los llamados electrones, ¿no? Que tienen carga negativa. Si comparamos la masa de un protón, de un neutrón y un electrón, diremos que la masa del neutrón es mayor. Le sigue la masa del protón. Y el que tiene menor masa va a ser el electrón. Entonces, comparando las masas, diremos que el que tiene mayor masa es el neutrón. El que le sigue en masa es el protón. Son casi parecidos sus masas. Pero el que tiene menor masa, aproximadamente 1535 veces menor, sería el electrón. El electrón tiene una masa muy pequeña. Ya va a ser pequeña la masa del electrón. Por eso diremos que la masa del átomo se concentra en el núcleo, donde se encuentran protones y neutrones. Una vez presentado el átomo, vamos a pasar a lo que son los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico, ¿ya? Que tienen igual Z, igual número de protones, pero sus números de masa son diferentes y sus números de neutrones también. Esos son los isótopos. Después vamos a ver lo que son los iones, el catión y el anión, ¿no? Un ion es un átomo con carga eléctrica, ¿ya? Eso es un ion, es un átomo con carga eléctrica, que puede ser positivo, llamado catión, o que puede ser un átomo con carga negativa, llamado anión. Bueno, y luego vamos a hacer los números cuánticos y terminaremos con la configuración electrónica. En resumen, es lo que vamos a hacer el día de hoy en clase. Muy bien, vamos a desarrollar la clase con las diapositivas. Muy bien, ahora sí, semana número 3, estructura atómica. En esta semana, la semana número 3, vamos a hablar sobre el átomo. Estructura atómica actual. ¿Qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. Así podemos presentar al átomo, ¿no? De estructura atómica actual diremos, ¿qué es el átomo? Es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento, ¿ya? Entonces diremos que el átomo es lo más chiquitito, la partícula más pequeña, pero que pertenece a un elemento, ¿no? De un elemento químico. Eso es el átomo. También lo podemos definir como un sistema dinámico, o sea,
Tiene electrones, protones, neutrones que no están quietos, se están moviendo. El electrón se podría decir que tiene mayor velocidad y en el núcleo los protones y neutrones también se están moviendo, pero comparado con la velocidad del electrón, parece que el núcleo no se mueve, pues, ¿no? Entonces, el electrón va a tener mayor movimiento, por eso dice un sistema dinámico y energético, porque estamos hablando de energía, pues, ¿no? En equilibrio eléctrico. ¿De qué está formado el átomo? ¿Qué encontramos en el átomo? En el átomo vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos acá una muestra de litio, ¿no? Este es el metal litio. Y en esta muestra de litio tenemos acá, si hacemos una ampliación de uno de sus átomos, porque esto es materia, pues, ¿no? Esto es el elemento litio, el metal litio, y está formado por átomos de litio. Entonces, si nosotros hacemos una ampliación de un átomo de litio, vamos a ver que en su núcleo, este es acá, este pequeñito de acá es el núcleo, tiene partículas con carga positiva. A estas partículas con carga positiva se les llama protones. Y a las partículas que no tienen carga eléctrica se les va a llamar neutrones. Entonces acá vemos 3 protones y 4 neutrones. Eso es el núcleo atómico. Tiene 3 protones de carga positiva, ¿no? Y 4 neutrones que no tienen carga eléctrica. Así es. Lo que está fuera del núcleo lo vamos a llamar la zona extranuclear. La zona extranuclear. Y en la zona extranuclear van a haber 3 electrones, ¿no? Acá dice que tiene 3 electrones. 3 electrones en la zona extranuclear, ¿ya? Muy bien, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, podemos simbolizarlo, ¿no? Podemos escribir una simbología aquí. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Que el litio podemos abreviarlo como Li. Así, mira, litio, Li. Me dice que en su núcleo, ¿no? En el núcleo hay 3 protones. Estos 3 protones se colocan acá. ¿Ya? Yo puedo sumar 3 más 4 y la suma de 3 más 4 me va a dar 7. Y a eso se le va a llamar el número de masa. A va a ser igual a la sumatoria de los 3 protones que hay en el núcleo más los 4 neutrones. Entonces el número de masa va a ser igual a 7. Este 7 se coloca en la parte superior. Así, mira, de esta forma. Entonces el litio tiene 3 protones, ¿no? Y su número de masa vale 7. Ahora, estos protones también se les conoce como el número atómico, representado por el símbolo Z. Así, mira, Z. ¿Ya? Eso sería el Z. Y los neutrones lo puedo representar con la letra N para definir el número de neutrones. Entonces yo diré, el número de masa, A, va a ser igual a Z más N. Entonces, la suma de protones más neutrones me va a dar el número de masa. Ahora, este A se le llama número de masa, pero también dice que se llaman nucleones. O sea, me indica la cantidad de nucleones que hay. En el núcleo del átomo hay 7 nucleones, ¿no? Eso es lo que me va a indicar también este 7. El Z, que indica el número de protones, también se conoce con el nombre de número atómico. Entonces vamos a poner acá que Z, ¿no? Z va a significar el número atómico. ¿Ya? Es el número atómico, que también representa la cantidad de protones, pues, ¿no? A es el número de masa. A le voy a llamar número de masa. Tenemos al número de masa y al número atómico, ¿no? Eso sería Z el número atómico y A el número de masa. Profesor, ¿y cómo determino los neutrones acá? Mira, si tú tienes un elemento, ¿no? Y tenemos el átomo de un elemento con su Z en la parte inferior, que es el número de protones, y su número de masa en la parte de arriba. Entonces tú puedes restar A menos Z, la resta de estos, ¿no? 2 valores, te va a dar el número de neutrones. Entonces para determinar los neutrones, vas a restar A, ¿no? El número de masa, menos Z. A menos Z te da los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 7 menos 3. ¿Cuánto me da eso? 4. ¿No? En el núcleo de este átomo hay 4 neutrones. ¿Ya? Bueno, y esa sería la representación. Ahora, este átomo de acá, podemos decir que es un átomo neutro. ¿Ya? Él es un átomo neutro. Ahí está. Él es un átomo neutro. Bien, seguimos. Átomo.
Tiene partes, claro, tiene dos partes. El núcleo y la zona extranuclear. Ahora, ¿quién dividió al átomo en dos zonas? En la zona nuclear y la zona extranuclear. Fue Rutherford, con su experimento del pan de oro. Entonces, Rutherford hizo un experimento conocido como el experimento del pan de oro y determinó que el átomo tiene una zona central llamada núcleo, donde está concentrada la carga positiva. Y una zona extranuclear, una gran zona extranuclear, donde se encuentran los electrones. Entonces, es Rutherford el que divide, ¿no? El que divide el átomo en dos partes importantes, ¿no? La zona nuclear, también conocida como núcleo, y la zona extranuclear, o también conocida como nube electrónica. Este núcleo, por eso puede ser descubierto por Ernest Rutherford en el año de 1911. Ahora, en el núcleo determina ¿qué cosa? La masa atómica, ¿no? ¿Por qué el núcleo determina la masa del átomo? Porque en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. El protón y el neutrón tienen la mayor masa, ¿no? Tienen mayor masa comparado con la masa del electrón que está en la zona extranuclear. Por eso dice que determina la masa atómica, porque ahí están los protones y neutrones, que tienen mayor masa. Entonces, si nosotros hablamos de la masa, podemos resumir que la masa de un neutrón es mayor que la masa de un protón, ¿no? Entonces, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón, ¿ya? Entonces, y esta masa es mucho mayor que la masa del electrón. Entonces, si yo quiero representar en función a la masa del electrón, porque acá en la zona extranuclear está el electrón, ¿no? El electrón está ahí. Y yo digo que la masa del electrón, ¿no? Lo voy a representar como m sub e, ¿no? Esa es la masa del electrón. Diré que este neutrón, ¿no? El neutrón, ¿no? La masa del neutrón sería igual a aproximadamente 1536 veces la masa del electrón. O sea, un neutrón tiene una masa 1536 veces la masa del electrón. Y la masa del protón aproximadamente es 1535 veces la masa del electrón. Así, mira. Como te das cuenta, la masa del neutrón y el protón es más grande, es mucho mayor que la masa del electrón, ¿no? Entonces, por eso vamos a decir que la masa se concentra en el núcleo del átomo. Ahora dice, contiene protones y neutrones. Claro, en el núcleo están los protones y neutrones. Los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Ellos son llamados también nucleones fundamentales, ¿ya? Entonces, el protón y el neutrón son los llamados nucleones fundamentales. En la zona extranuclear, ¿no? Dice, determine el volumen y tamaño atómico. Claro, la zona extranuclear determina el volumen. ¿Por qué? Porque la zona extranuclear es más grande, pues, ¿no? Comparado con el núcleo que es pequeño. Si comparamos en volumen el núcleo con la zona extranuclear, el núcleo es pequeño, ¿no? Es pequeño. Entonces representa pues el 0,001% del volumen del átomo. En cambio, la zona extranuclear representa en volumen el 99,99% en volumen del átomo, ¿no? Por eso diremos que la zona extranuclear es quien define el volumen o tamaño atómico, ¿no? La zona extranuclear contiene a los llamados electrones. Estos electrones fue descubierto por Joseph Thomson en el año de 1897. Entonces, Thomson interpreta correctamente un fenómeno de la época, los llamados rayos catódicos, ¿no? Entonces, en la época había un fenómeno que no tenía explicación y eran los rayos catódicos. Thomson interpreta correctamente estos rayos catódicos. ¿Qué dice Thomson que son los rayos catódicos? Electrones. Thomson dice que los rayos catódicos es un flujo de partículas de carga negativa y le atribuye que son los electrones. Y debido a eso ¿no? Se dice que él descubrió los electrones, ¿no? Descubierto por Thomson, pues, ¿no? Así es. Muy bien, y ese es el átomo. El átomo tiene dos zonas importantes, una zona nuclear y una zona extranuclear. En el núcleo están los protones y neutrones y en la zona extranuclear están los electrones.
Seguimos. Partículas subatómicas fundamentales. Tenemos acá el protón, ¿no? El protón. Su carga relativa, estamos acá hablando de una carga relativa, que es +1. ¿Ya? Entonces, el protón tiene una carga relativa de +1. Y tiene una carga absoluta expresada en Coulomb de +1,6 por 10 a la -19 Coulomb. Esa sería su carga absoluta para el caso del protón. En el caso del neutrón, ¿no? Su carga relativa es 0, ¿no? Esa va a ser su carga, 0. Su carga absoluta también se considera 0. En el caso del electrón, su carga relativa del electrón es -1 y su carga absoluta es -1,6 por 10 a la -19 Coulomb. ¿Ya? Bueno, si comparamos sus masas, el protón diremos que tiene una masa relativa de 1,00727 y el neutrón 1,00866. Y el electrón tiene una masa relativa de 0,00054858. Tiene una masa muy pequeña, ¿no? Si te das cuenta, el electrón tiene menor masa que el neutrón. El electrón tiene menor masa que el protón. Masa absoluta expresado en gramos. Para el protón es 1,6 por 10 a la -24 gramos. Para el neutrón, 1,6 por 10 a la -24 gramos. Para el electrón es 9,1 por 10 a la -28. Como este exponente es -28, se hace más chiquito, pues, ¿no? Tiene menor masa. Entonces, el electrón tiene menor masa que el neutrón, tiene menor masa que el protón. Ahora, entre el neutrón y el protón, ¿quién va a tener mayor masa? El neutrón, les había comentado, ¿no? Y mira acá, en el tercer decimal. Acá es 672 y acá es 674. Entonces, como podemos ver, el neutrón es un poquito, tiene mayor masa, un poquito más de masa que el protón. ¿Ya? Localización. Tanto el protón como el neutrón se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Ya? Esa es la localización del protón y el neutrón. En cambio, el electrón está fuera del núcleo, o sea, en la zona extranuclear. El protón fue descubierto por Rutherford, ¿no? El neutrón por Chadwick y el electrón por Thomson. Tenemos acá un ejemplo. Dice, en la actualidad ya no es posible pensar en el átomo como partícula indivisible, ya que en él existen una serie de partículas subatómicas de las cuales los protones, neutrones y electrones son las más importantes. Con respecto a la estructura actual, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. 1. El átomo es un sistema energético constituido por un núcleo y una envoltura electrónica. Claro, eso es verdadero. Tiene dos zonas, la zona nuclear y la zona extranuclear. A la zona nuclear también se le llama núcleo y a la zona extranuclear se le llama la envoltura electrónica o nube electrónica también, pues, ¿no? Y esto sería verdadero. Entonces, esta primera alternativa sería verdadera. 2. El núcleo atómico tiene carga positiva, claro, por los protones, ¿no? Recuerda que los protones tienen carga positiva. Entonces, esa carga positiva es por los protones. Y una elevada densidad. ¿Por qué decimos que tiene una elevada densidad? Porque en el núcleo están los protones y neutrones que tienen mayor masa. Hay mayor masa y hay un volumen pequeño. Entonces, la densidad es alta, ¿no? Una elevada densidad. Eso también sería verdadero. 3. Los protones, neutrones y electrones se conocen también como nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Los nucleones son los que están en el núcleo. Y en el núcleo están protones y neutrones. Entonces, eso sería correcto decir nucleones para el protón y nucleón para el neutrón. Pero el electrón no se encuentra en el núcleo, se encuentra fuera del núcleo, en la zona extranuclear. Entonces, sería incorrecto con respecto al electrón. Por eso no es correcto decir que el electrón es un núcleo, pues, ¿no? Porque no lo es, no se ubica en el electrón. Entonces, el electrón no. Entonces, los protones y neutrones se conocen también como nucleones, eso sí. Pero decir protones, neutrones y electrones se conocen también como nucleones, no, eso es falso. Con esto la respuesta sería la D de dado. Ya, la respuesta es la D. Seguimos. Núclido. Y acá tenemos la representación, ¿no? Es la representación simbólica del átomo, ¿no? O del núcleo de un átomo, o ion de un elemento. Se puede usar también para un ion. Entonces tenemos acá el Z, que es el número atómico, A, que es el número de masa. Entonces, el número de masa, símbolo A, es el total de protones y neutrones en el núcleo.
A es igual al número de protones más el número de neutrones. O también podemos decir que en lugar del número de protones es Z. Número de neutrones, N. Entonces, A es igual a Z más N. Donde los neutrones va a ser igual a menos Z, ¿no? A restar, pues, ¿no? A restar. A es llamado también número de nucleones, o sea, los que están en el núcleo del átomo. El número atómico se representa con la letra Z. Ya Z va a ser el número atómico. Es el número de protones en el núcleo. Para un átomo neutro, bueno, acá Z es igual al número de protones, pues, ¿no? Y esto sí, para un átomo neutro se cumple el PES. Entonces acá diremos que esto se cumple para un átomo neutro. Entonces, para un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones y eso es igual al Z, ¿no? Va a ser igual al Z, ¿no? Eso se va a cumplir. Entonces, para los átomos neutros. Entonces, un número de protones va a ser igual al número de electrones y es igual al Z. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que yo tengo acá, por ejemplo, ¿a quién? Al hierro 26, por ejemplo. ¿Ya? Hierro 26. Si yo tengo el hierro 26 y no veo carga eléctrica, no veo carga positiva ni carga negativa, debo asumir que este átomo es un átomo neutro. Y si él es un átomo neutro, yo podría decir que este Z, que es 26, me indica el número de protones. Entonces, el número de protones sería igual a 26. Como es un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. El número de electrones sería igual a 26. Pero este 26 también representa el Z, o sea que el Z es igual a 26. Eso es lo que significaría esto de acá, el PES, pues, ¿no? El número de protones igual al número de electrones y eso igual al Z, ¿no? Entonces, para el hierro 26 hay 26 protones, en el núcleo del átomo hay 26 protones, en la nube electrónica o zona extranuclear hay 26 electrones y Z, su número atómico, vale 26. Seguimos. Isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento, con igual Z, pero diferente A. Ejemplo, isótopos del hidrógeno. Tenemos al protio, al deuterio y al tritio. En el protio tenemos un protón y 0 neutrones, ¿no? Podemos restar acá, ¿no? Restando 1 menos 1, 0, 0 neutrones. En el deuterio, que tiene un protón y número de masa 2, ¿no? Su Z vale 1 y su número de masa vale 2, tiene un protón y restando 2 menos 1 me da 1, tiene un neutrón. Y el tritio tiene su Z vale 1 y su número de masa vale 3. Si resto 3 menos 1 me da 2, tiene 2 neutrones. Y en su núcleo tiene un protón. Y ahí tenemos los isótopos del elemento llamado hidrógeno, pues, ¿no? Tiene 3 isótopos. Seguimos. ¿Qué es un ion? Un ion puede ser catión, que tiene carga positiva, o puede ser un anión que tiene carga negativa. Entonces, un ion puede ser un átomo o un conjunto de átomos que adquiere carga eléctrica. Y la carga puede ser positiva para el caso de los cationes o puede ser negativa para el caso de los aniones. ¿Ya? Entonces, en el caso de los cationes, el átomo adquiere carga positiva. ¿Ya? Carga positiva. Ahí está. Entonces tenemos el catión, ¿no? El catión con carga positiva y tenemos el anión con carga negativa. ¿Ya? Tenemos esos dos casos. Dice, el catión se produce cuando el átomo pierde electrones. O sea, cuando un átomo neutro pierde electrones, se forma el catión. Y cuando un átomo pierde electrones, vamos a llamar a ese proceso un proceso de oxidación. ¿Ya? Va a ser un proceso de oxidación. En el otro caso, tenemos un átomo, ¿no? El caso del anión es cuando el átomo gana electrones. Y cuando el átomo gana electrones, adquiere carga negativa, porque los electrones son negativos, pues no tienen carga negativa. Si el átomo es neutro y gana un electrón que tiene carga negativa, entonces el átomo adquiere una carga negativa. Cuando el átomo gana electrones, ¿no? Diremos que a ese proceso también se le conoce como reducción. ¿Ya? Entonces tenemos ese caso, ¿no? Tenemos ese caso. Adquiere carga neta positiva y adquiere una carga negativa, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Calcular los electrones. El número de electrones va a ser Z, que es el número atómico, menos la carga. Entonces, cuando veo una carga positiva, voy a restar.
Y cuando veo una carga negativa, voy a sumar. Esa es la regla práctica, ¿no? Para calcular el número de electrones. Entonces acá voy a colocar algunos ejemplos, ¿no? Para este caso de carga positiva podemos poner el caso del calcio, ¿no? 20 con carga más 2. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el número de electrones, ¿a qué sería igual? A 20 menos 2. Entonces, el número de electrones sería igual a 18. Y así determino el número de electrones para este catión, pues, ¿no? Para el caso de un anión, podríamos poner al azufre 16 con carga menos 2. Tiene carga negativa. Entonces, para calcular el número de electrones sería igual a 16, le sumamos 2, ¿no? Cuando veo carga negativa, se suma. Entonces, el número de electrones sería igual, 16 más 2 sería 18. Y así determinamos el número de electrones, ¿no? Para el caso de un catión y para el caso de un anión. ¿Seguimos? ¿Sí? El neutrón. Para determinar el número de neutrones, tienes que tener de dato el número de masa. Por ejemplo, tomando de referencia el calcio, ¿no? Tendrías que saber, el calcio, ¿no? Es 20 y arriba tiene un número de masa que es 40. El calcio es 20-40. Entonces, por teoría se sabe que el número de masa es igual a Z más N. Entonces, como 40 es el número de masa, eso es igual al Z, pero el Z vale 20, más los neutrones. Este 20 pasa al otro lado y sería 40 menos 20, sería igual al número de neutrones. 40 menos 20 me da 20. Tiene 20 neutrones. Ya sé por dónde va tu duda. Cuando un átomo se convierte en un ion, lo que se está perdiendo o ganando son electrones que están en la nube electrónica, son en la zona extranuclear. El núcleo se mantiene constante. Los protones y los neutrones no cambian. Son iguales, tanto para el átomo neutro como para el ion. ¿Se entendió la idea? Acá, mira, para el caso de este ion, vamos a ponerle acá que su número de masa es 40. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Lo único que ha perdido son 2 electrones en la zona extranuclear. Pero en su núcleo, vamos a ver qué pasó en su núcleo. El número de masa sería igual a Z más N. Entonces su número de masa sigue siendo 40 porque el núcleo no ha cambiado. En el núcleo siguen habiendo 20 protones porque los protones no se han ganado ni perdido. Entonces siguen habiendo 20. Entonces los neutrones, ¿cuántos serán? 20 pasa a restar y sería 40 menos 20. Igual a los neutrones. 20 sería igual al número de neutrones. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Ya? Parece que esa era la duda. Claro, cuando se forman los iones, son los electrones que están en la nube electrónica o zona extranuclear los que se van a ganar o los que se van a perder, ¿no? Va a haber ganancia electrónica o pérdida de electrones en la nube electrónica. Pero el núcleo no está pasando nada en el núcleo. O sea, en el núcleo los protones y los neutrones se mantienen constantes, ¿no? Se mantiene constante. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Muy bien, seguimos entonces. Profesor, disculpe. ¿Sí? Respecto a las propiedades de los isótopos del hidrógeno, ¿en qué se diferencian principalmente? El hidrógeno, acá. Bueno, sí, vamos a decir que debido a que su masa, su número de masa es diferente, protio tiene un número de masa 1, el deuterio tiene un número de masa 2 y el tritio tiene un número de masa 3, entonces sus propiedades físicas van a ser diferentes, desde el punto de vista físico, ¿no? Velocidad de difusión, por ejemplo. Pero desde el punto de vista químico, eso se ve con los protones, él tiene un protón y él tiene un protón. Como tienen igual número de protones, sus propiedades químicas o características químicas van a ser iguales. Entonces, desde el punto de vista físico, diferentes. Propiedades físicas diferentes, pero propiedades químicas iguales.
o semejantes. Ya, profe, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos aquí un ejemplo, dice, ¿no? Tenemos el sodio 1123, ¿no? Tenemos el sodio 1123 que pierde un electrón y se convierte en sodio 1123 con carga +1, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Acá tenemos al átomo neutro, pues, ¿no? Este sería el átomo neutro. Él sería el átomo neutro. Átomo neutro. Y este átomo neutro está formando acá al ion. Ya, él sería el ion. Entonces, este átomo neutro tiene 11 protones en su núcleo, 12 neutrones en su núcleo, y en su nube electrónica tiene 11 electrones. ¿Ya? Pierde un electrón, claro, de lo que tenía 11 electrones, ¿no? En su nube electrónica, como ha perdido uno, ahora solo tiene 10. Profesor, tiene uno menos, claro, ha perdido, pues, ¿no? Profesor, ¿ha perdido un electrón? Sí, ha perdido un electrón. Pero su núcleo, si observamos, su núcleo se mantiene constante, mira. 11 protones en el núcleo, 11 protones en el núcleo. 12 neutrones en el núcleo, 12 neutrones en el núcleo. O sea, el núcleo se mantiene constante cuando se forma este ion con carga positiva. Como la carga es positiva, ¿no? A este ion se le va a llamar catión, ¿no? Él es el llamado catión, ¿no? Es un catión monovalente. Acá veamos en el segundo caso. El azufre 1632 también es un átomo neutro. ¿Ya? Él es un átomo neutro. Ya, es un átomo neutro. No tiene carga, pues no hay carga eléctrica acá. Entonces, átomo neutro. Tiene en su núcleo 16 protones, 32 menos 16, voy a restar 32 menos 16, me da 16 neutrones, ¿no? Y en su nube electrónica, como es átomo neutro, tiene 16 electrones. Va a ganar 2 electrones, claro, como es un no metal, los no metales tienden a ganar electrones. Entonces, este azufre va a ganar 2 electrones y adquiere una carga negativa. Siempre me preguntan, profesor, ¿por qué es negativo? Porque los electrones son negativos. Entonces, si gana un electrón negativo, adquiere una carga de -1. Si gana 2 electrones negativos, adquiere una carga de -2. ¿Ya? En su núcleo sigue habiendo 16 protones, 32 menos 16 serían 16 neutrones en su núcleo, pero en su nube electrónica o zona extranuclear, ¿no? Como ha ganado 2 electrones, tenía 16, ganó 2, ahora tiene 18. Entonces diremos que en la zona extranuclear o nube electrónica, de lo que tenía 16 electrones, como ha ganado 2, ahora tiene 18. ¿Ya? Profesor, ¿y en su núcleo? Bueno, el átomo neutro tiene 16 protones y 16 neutrones. Y este ion tiene en su núcleo 16 protones y 16 neutrones. Como vemos, el núcleo no está cambiando, sigue siendo el mismo. Acá se forma este ion. Cuando tiene carga negativa se le va a llamar anión, ¿no? Él sería. Muy bien. Y así se han formado, pues, estos iones. A veces no se visualiza así tan fácilmente, así que les voy a poner un ejemplo, ¿no? De este tipo. Tenemos un núcleo, ahí está el núcleo del átomo, con carga positiva, vamos a dibujarlo así, y vamos a poner acá un electrón, ¿ya? Este átomo, vamos a decir que es un átomo neutro, este es un átomo neutro, va a recibir energía. Por acá viene la energía, forma de radiación, viene la energía, y es el electrón el que absorbe esa energía, ¿ya? El electrón. Entonces, esta es la energía, ¿ya? Como el electrón está recibiendo esta energía, con esa energía que ha ganado, que ha absorbido, le permite escapar de la influencia de este núcleo. ¿Qué trae como consecuencia eso? Trae como consecuencia que quedó el núcleo nada más, ¿no? Y su nube electrónica, en su zona extranuclear, no hay electrones. No hay electrón, porque el único electrón que tenía lo ha perdido. Entonces, este electrón se ha escapado. Entonces, acá sale un electrón. Entonces, ¿qué se ha formado acá? Un catión. Esto sería el catión, ¿no? Este es el catión, ¿no? Es para nosotros también conocido como ion. Un ion que adquiere carga positiva se llama catión, ¿ya? Entonces, así se forman los cationes. Entonces, podríamos decir que acá tenemos al hidrógeno, 1, 1, que al recibir energía, ¿no? A esta energía también se le va a conocer como la energía de ionización, que es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo.
se va a convertir ¿en qué? En un catión con carga positiva. Más un electrón que se pierde, ¿no? Este electrón se pierde. Listo, y así se ha formado el catión, ¿no? Es el átomo neutro que recibe energía, llamada energía de ionización. Ese electrón se escapa porque ya tiene la energía suficiente para escaparse, para irse. Y el electrón está acá, se está perdiendo, ¿no? Y el átomo ha perdido el único electrón que tenía. Como ya no tiene electrones en su nube electrónica, el núcleo que tiene carga positiva es el que le da la carga a todo el átomo. Por eso este átomo adquiere carga positiva y se le va a llamar catión. ¿Se entendió? Muy bien, seguimos entonces. Ejemplo 2, dice acá. Un elemento químico se diferencia de otro por el número de protones que contiene en su núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Para un átomo cuyo número de masa es 88 y tiene 50 neutrones, determina el número de electrones de su catión divalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que decir que el número de masa, según dato del problema, es 88, que los neutrones son 50, según dato del problema, pues, ¿no? Establezco que A, el número de masa, es igual a Z más N. Como sé que el número de masa es 88, ¿no? Determino el valor de Z, ¿cuánto será? Y el valor de Z sería 38, pues, ¿no? Operando me sale 38. Como ya sé que Z vale 38, digo, un elemento E, ¿no? Con Z38, ¿no? Este es un número atómico, con carga positiva más 2, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos electrones tiene? Entonces acá determinamos que el número de electrones, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 38 menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces el número de electrones, ¿a qué va a ser igual? A 36. Por eso la respuesta es la A, ¿no? La respuesta sería la A. Seguimos. Masa atómica relativa. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa? La masa atómica relativa se calcula como la masa isotópica multiplicado por su porcentaje de abundancia dividido entre 100. Entonces acá tenemos dos isótopos. En este caso es del cloro, ¿no? Isótopos del cloro. Determina la masa atómica del cloro si se sabe que la masa isotópica de uno de los isótopos del cloro es 34,969 y la otra masa isotópica es 36,996. Porcentaje de abundancia. Del primer isótopo está el 75,77% y del segundo isótopo su porcentaje de abundancia está el 24,23%. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica la masa de este isótopo, 34,969, es la masa isotópica. Lo vamos a multiplicar por su porcentaje de abundancia, que es 75,77. A eso le sumamos la masa isotópica del segundo isótopo, que es 36,996, por el porcentaje de abundancia del segundo isótopo. Multiplicas y sumas y divides entre 100. Y eso te da la masa atómica relativa, ¿no? Y así se calcula, ¿no? De los problemas te tienen que dar de dato la masa isotópica y el porcentaje de abundancia. En el caso en que no te den la masa isotópica, puedes usar el número de masa. ¿Ya? Pues en ese caso, si en caso no te den de dato la masa isotópica, puedes usar el número de masa como dato. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Modelos atómicos. Tenemos diferentes modelos atómicos. Tenemos el modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Schrödinger. ¿Sí? Bueno, si te dan el dato de la masa isotópica, trabajas con el dato que te den. Si te dan con 3 decimales, trabajas con 3 decimales. Si te dan con 2 decimales, trabajas con 2 decimales. Si te dan con un decimal, trabajas con un decimal.
Depende de cómo venga el dato. Seguimos entonces. Modelos atómicos. En los modelos atómicos tenemos el modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr y de Schrödinger o Rödinger. Dalton estudiaba la solubilidad de los gases en los líquidos. Entonces, para poder estudiar a los gases en los líquidos, en la época de Dalton todavía se pensaba en que la materia estaba formada por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Entonces, Dalton no podía explicar la solubilidad de los gases en los líquidos con estos 4 elementos, pues, ¿no? Entonces, él rescata las ideas de los filósofos griegos, ¿no? Que hablaban que la materia se podía dividir y llegaba un momento en que la materia ya no se podía dividir más. A esta materia que no se puede dividir más lo llamaron átomos, así lo llamaron los griegos. Y Dalton rescata estas ideas, ¿no? Él dice que la materia está formada por átomos. ¿Y qué cosa es un átomo para Dalton? Son partículas, esferas, macizas y compactas, ¿no? Esa va a ser la idea que tiene Dalton del átomo. Posteriormente, mira, casi 100 años después, Thomson interpreta correctamente el fenómeno rayos catódicos y descubre que los rayos catódicos no es otra cosa que electrones, ¿no? Prueba en diferentes materiales como cobre, zinc, níquel, hierro, y de todos esos metales salen los rayos catódicos. Y él dice, no, los rayos catódicos debe ser una partícula que está en diferentes tipos de materia, como el cobre, ¿no? La plata, el oro, el zinc, ¿no? El aluminio. Entonces dice, no, los rayos catódicos deben estar en los átomos, ¿no? Y como el único átomo que se conocía era el de Dalton, él dice, no, el átomo debe ser una esfera de carga positiva con incrustaciones de electrones, ¿no? Y ese va a ser su modelo, también conocido como el modelo del pastel de pasas o el budín de ciruelas, ¿no? Budín de ciruelas, pastel de pasas, ¿no? O también para nosotros sería como el panetón, pues, ¿no? El panetón tiene masa y tiene pasas. La masa sería la carga positiva y las pasas serían las cargas negativas, pues, ¿no? Thomson asume que la carga positiva está dispersa, ¿no? Está en toda la esfera, ¿no? Disperso. Rutherford, con el experimento del pan de oro, establece que el átomo no es como lo dice Thomson. Él dice, la carga positiva no está dispersa y llega a la conclusión que la carga positiva está concentrada en un núcleo. Entonces él va a decir que en este núcleo, toda esta carga que se pensaba que estaba dispersa, no está dispersa. Entonces Rutherford llega a la conclusión que la carga positiva está concentrada en un pequeño núcleo. Y tiene mucho espacio vacío a su alrededor llamado la zona extranuclear. ¿Y por qué dice que hay mucho espacio vacío? Porque en su experimento los rayos alfa pasan sin ningún problema. Casi el 98% de la radiación alfa, los rayos alfa, pasan sin ningún problema. Entonces dice que el átomo tiene mucho espacio vacío en su zona extranuclear. Y el núcleo tiene la carga positiva. A esas conclusiones llegó Rutherford. Por eso establece que el átomo tiene 2 zonas importantes. Una zona central llamada núcleo y una zona externa llamada zona extranuclear. Pero en el tiempo de Rutherford se tenía un problema. Se pensaba que el electrón, al tener carga negativa y girar alrededor del núcleo, iba a ir perdiendo energía. O sea, este electroncito iba a perder energía en forma de arco iris, ¿no? Así le plantearon, ¿no? El electrón va a perder energía en forma de arco iris, le decía, pues, ¿no? Va a perder energía y cada vez que pierde energía se va a ir acercando al núcleo y va a caer, ¿no? Haciendo una trayectoria elíptica, pues, ¿no? Y Rutherford no pudo responder eso. Quien va a responder esa pregunta va a ser Bohr. ¿Bohr qué dice? Bohr dice que cuando el electrón, ¿no? Este electrón está en su órbita, ¿no? Hablamos de órbita. Cuando el electrón está en su órbita, su energía va a ser constante y lo presenta como uno de sus postulados. Y es así como supera el problema que enfrentó Rutherford, ¿no? El cuestionamiento que recibió Rutherford. Él establece que cuando el electrón está en una órbita, ¿no? Esta es su órbita, este electrón, su energía va a ser constante. ¿Ya? Muy bien. Y ese va a ser el modelo de Bohr. Pero,
posterior a Bohr, el tratamiento que se había hecho al electrón era como partícula, ¿no? O sea, se pensaba que el electrón era como una partícula. En la época de Bohr, posterior al modelo de Bohr, ya se hablaba pues de que la energía podía tener comportamiento dual. Dual significaba que la energía, bueno, es una onda de comportamiento ondulatorio, pero también puede tener comportamiento de partícula. Entonces, de Broglie, ¿no? De Broglie establece que si la energía tiene comportamiento dual de onda y partícula, la materia también podría ser dual, tener este doble comportamiento de onda-partícula. Y de Broglie establece que el electrón, al ser una partícula muy pequeña, debe tener comportamiento de onda, o sea, un movimiento ondulatorio, ¿no? De movimiento de onda. Y no solamente de una trayectoria circular, o sea, como partícula. O sea, no hay que ver al electrón solo como partícula, sino como un comportamiento de onda. En esta misma época también se hablaba, pues, de la incertidumbre. ¿Qué se quería hacer? Los investigadores querían saber dónde está el electrón en el espacio, o sea, su posición, X, Y, Z. Y se quería saber cuál es su momentum. Querían medir posición y querían medir momentum. Heisenberg demuestra que determinar la posición y el momentum es imposible. O sea, medir la posición y medir el momentum de un electrón en el espacio es imposible. Y a eso se le llama el principio de incertidumbre, pues, ¿no? Y con estas dos formas de pensamientos, de que el electrón es una onda, tiene, ¿no?, comportamiento ondulatorio, y que no se puede medir su posición y momentum en el espacio, se recomienda estudiar al electrón mediante probabilidades, ¿no? O sea, es probable que el electrón esté en esta zona. Y nace el modelo mecánico cuántico, ¿no? Estos puntos representan puntos de probabilidad. Es probable que el electrón esté aquí, en esta zona de probabilidad. Y aparece la nube electrónica. Para diferenciar el modelo mecánico cuántico del modelo de Bohr, entonces nosotros vamos a hablar de un orbital acá, un orbital. Mientras que en el modelo de Bohr se habla de órbita. Entonces, estos son órbitas y acá se habla de orbitales, ¿no? Acá tenemos los orbitales que tienen su zona de probabilidad, mayor densidad de probabilidad, donde hay más puntitos, ¿no? Ahí está probablemente el electrón. Y así nace el modelo mecánico cuántico, que es el que trabajamos actualmente. Seguimos. Números cuánticos. De la ecuación de onda o función de onda, ¿no?, se soluciona y salen tres números cuánticos: el número cuántico principal, secundario y magnético. El cuarto número cuántico es introducido por Dirac. Ya Dirac introduce el cuarto número cuántico. Tenemos acá números cuánticos: zona extranuclear, posee niveles de energía, y los niveles de energía se dividen en sus niveles de energía, y dentro de los subniveles de energía vamos a definir a los orbitales. Nosotros en forma práctica lo vamos a representar con un cuadrado o con una raya, ¿ya? Esta raya o cuadrado, si coloco dos electrones, significa que el orbital está lleno, contiene dos electrones apareados. Y si en el orbital hay un electrón, significa que el orbital está semilleno o contiene un electrón desapareado. Acá tenemos los niveles de energía, ¿no?, para el número, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel. En el primer nivel solo está el subnivel S, solo hay un subnivel. En el segundo nivel hay dos subniveles, el S y el P. En el tercer nivel hay tres subniveles que se pueden ocupar, el S, P y D. En el cuarto nivel hay cuatro subniveles que se pueden ocupar, el S, P, D y F. Podríamos decir que del primero al cuarto se puede llenar. A partir del quinto nivel diremos que ya son incompletos, bueno, porque no vamos a completar, ¿no?, aquí más subniveles. Acá en el quinto nivel tenemos el subnivel S, el P, el D y el F. Acá faltaría otro subnivel que no lo estamos considerando. En el sexto nivel está el subnivel S, P y D, que son los que se colocan electrones. Pero acá también está el F y otro más, que no se considera. Y otro más, acá hay tres más, pues, ¿no? Pero no lo vamos a considerar porque no vamos a colocar electrones ahí. Y el nivel 7 que vamos a colocar en dos subniveles, el S y el P. Pero significa acá que también hay otros subniveles, ¿no? El D, el F y otros tres más acá, que tampoco los vamos a considerar, ¿ya? Porque acá solo estoy considerando
donde van a ir electrones, ¿ya? Entonces diremos que se puede llenar niveles hasta el cuarto nivel. A partir del quinto nivel ya no se puede llenar, ¿no? Porque no hay electrones para completar esos subniveles. Bien, y eso sería con respecto al número cuántico principal. Números cuánticos. Tenemos acá, el principal determina para el electrón el nivel principal de energía. Ya, eso es para el electrón, ¿no? Estamos hablando para el electrón. Representa el nivel. El secundario representa su nivel de energía, S, P, D y F. El magnético es el orbital del su nivel de energía. Y el spin magnético es el sentido de giro alrededor de su propio eje. ¿Ya? Eso se representa para el electrón. ¿Y qué representa para el orbital? Bueno, el principal determina el tamaño o volumen efectivo, ¿no? El secundario determina la forma geométrica espacial. Y el magnético determina la orientación espacial, ¿no? La orientación espacial. ¿Ya? Y eso sería orientación sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Esas son las orientaciones espaciales. O entre ejes, ¿no? XY, XZ, YZ, YX, pues, ¿no? Muy bien. Y eso sería lo que determina para el orbital. Entonces, tiene un significado para el electrón y tiene un significado para el orbital. Y acá tenemos los 4 números cuánticos. El principal, que viene a ser una solución matemática, va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. El secundario, que va de 0, parte de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n-1. El magnético, que va de menos L a 0 y de 0 a más L. Y el spin, que tiene los valores fraccionarios más un medio y el valor fraccionario menos un medio. ¿Ya? Ahora, el principal siempre va a ser mayor que el secundario y el secundario va a ser mayor o igual que el magnético. Y ahí tendremos los tres, ¿no? Los 3 primeros números cuánticos. Número cuántico principal determina el nivel energético principal para el electrón y se relaciona con el tamaño del orbital, ¿no? El tamaño. Tenemos nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. El nivel 1 también se le conoce como nivel K o capa K. Esta simbología KLM viene de la espectroscopía, ¿no? Antiguamente se hablaba de espectros, pues, ¿no? Entonces la capa K, capa L, capa M. Ya con la mecánica cuántica ya hablamos pues de los niveles, pues, ¿no? Nivel 1, 2, 3. Cuanto más alejado del núcleo se encuentra un electrón, ocupa un nivel con mayor energía y será menos estable. Entonces, si yo tengo un electrón en el primer nivel y tengo un electrón en el cuarto nivel, diré que el electrón en el primer nivel tiene menos energía y el electrón en el cuarto nivel tiene mayor energía. Número de electrones máximos. Esto sería por nivel. En el primer nivel sería 1 al cuadrado 1 por 2, 2. Hay 2 electrones que llenan el primer nivel. En el segundo nivel sería 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2, 8. Entonces el segundo nivel se llena con 8 electrones. Y así sucesivamente. Número de orbitales en nivel sería n al cuadrado, pues, ¿no? Tenemos el número cuántico secundario. Determina su nivel energético principal para el electrón e indica la forma de los orbitales. L puede ser 0, L puede ser 1, L puede ser 2. Cuando L es 0 es el su nivel S. Cuando L es 1 es el su nivel P. Cuando L es 2 es el su nivel D. Cuando L es igual a 3 es el su nivel, ¿qué su nivel es? F. ¿Ya? Notación. Tenemos el S, que es el sharp, cuyo valor cuántico es 0. Ahí está. Tiene un orbital con 2 electrones. El subnivel P tiene 6 electrones. Se le llama el P principal. Su valor cuántico es 1. Y tiene 3 orbitales. En cada orbital entran 2 electrones. El subnivel D se llena con 10 electrones. Es el difuso. Su valor cuántico es 2. Pero el subnivel D tiene 5 orbitales. Y en 5 orbitales entran 10 electrones. 2 electrones por orbital. Y finalmente, antes de entrar al descanso, jóvenes, tenemos el subnivel F, el F14, que es el subnivel F, que es el fundamental, cuyo valor cuántico es 3. Y acaba de tener 7 orbitales. En 7 orbitales, cada uno con su magnético. Este orbital F con magnético menos 3. Este orbital F con magnético menos 2. Este orbital F con magnético menos 1 y este orbital F con magnético 0. ¿Ya? Entonces acá hay 7 orbitales, ¿no? 7 orbitales que tiene el subnivel F. Y REMPE significa región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Jóvenes, continuamos luego del descanso.
¿Ya? Continuamos luego del descanso.